Esto lo hice en el 95 con personas que participaron en la segunda época de auge de recolección del caucho, de explotación del caucho, pero que ya se hizo, digamos, bajo otras circunstancias, aunque sin desaparecer por completo el sistema, por ejemplo, del endeude, pues que fue la explotación del caucho por la compañía estadounidense La Ruhr. Estas personas, cuando yo iba preguntando pues sobre la recolección del caucho, que no es lo que voy a hablar acá, me refirieron su conocimiento sobre personajes mesiánicos. Pero esos personajes mesiánicos pues han sido registrados por muchos autores, entre ellos incluso por viajeros, por ejemplo por Koch Greenberg, también posteriormente por antropólogos como Robin Wright, que nos habla de varios personajes mesiánicos que aparecieron en el curso del río Guainía. Esos personajes mesiánicos, ¿quiénes eran? Fundamentalmente los que nombra Robin Wright, y también a ellos hace alusión el profesor Roberto Pineda en su artículo en Colombia Amazónica. Fundamentalmente se recuerdan, al que más se recuerda en la zona es a un personaje mesiánico que se llamaba Venancio Cristo. Venancio Cristo aparece registrado en los archivos históricos del Brasil encontrados por Robin Wright hacia 1850, pero realmente lo que me produjo a mí gran interés es que las personas que entrevisté, entre ellos pues indígenas, también colonos, también comerciantes de la zona y de las diversas poblaciones y comunidades indígenas, recuerdan a Venancio Cristo, pero lo ponen a vivir, o sea, lo trasladan en el tiempo y realmente vive para ellos entre 1813 y más o menos la primera mitad de, o sea, 1920, 23, 25, época en la cual pues estaba presente la explotación y el régimen del terror liderado por el coronel Tomás Funes. Entonces, es como para mí es una reinterpretación de la historia, darle un sentido a un personaje que tal vez tuvo un sentido parecido en 1850, pero que para ellos cobra sentido, digamos, en su contexto histórico particular. Hablando de Venancio Cristo, bueno, eso, vamos, después vuelvo a Venancio. Posteriormente, hacia finales de la década del 90 y el 2000, tengo la oportunidad de llegar a el trapecio amazónico colombiano, radicarme en la ciudad de Leticia y empecé a ver personajes que yo no había visto nunca y que me causaron muchísima impresión. Entonces, por las calles de Leticia, todo el tiempo iban unos señores con unas túnicas, con unas barbas largas, con el pelo larguísimo, acompañados de sus mujeres que tienen velos sobre la cabeza, con faldas largas también. Y un día pues paré en la moto y le dije, ¿y ustedes quiénes son? Y nos dicen, no, nosotros somos israelitas. Entonces empecé a averiguar quiénes eran esos israelitas. También vi, incluso antes de radicarme en Leticia, en la década del 90, cuando conocí Leticia, había otros personajes muy parecidos que existieron en esta zona antes que los israelitas y que fueron los famosos, y que siguen siendo los famosos crucistas. También personas que llamaban la atención por su forma de vestir, las mujeres sobre todo con velos, faldas debajo de la rodilla, ¿no? Y los hombres, hay veces
normales, pues normales me digo pues vestidos normalmente como se ven las personas en todos lados, pero muchas veces con uniformes, entonces eran los crucistas. Entonces dije, bueno, pues qué bueno ver, tratar de ver y comparar estos movimientos mesiánicos que había tenido la oportunidad a mediados del 90 de conocer en la zona del Guainía y actualmente pues una investigación que continuó, pero ya en la zona del trapecio amazónico. Hablando de Venancio Cristo, entre todos los personajes que se nombran, que son muchos, Robin Wright habla, por ejemplo, de Venancio Cristo, de 3 seguidores de Venancio Cristo, que son Santa María, San Lorenzo y Padre Santo. Luego habla 10 años después de Aniceto sobre el Baupés y sobre el CIE, y posteriormente dice que los franciscanos también se tomaron como personajes mesiánicos hacia 1880 y finales del siglo XIX. Y finalmente también contrasta la llegada de una misionera bautista perteneciente pues a las nuevas tribus que se llamó Sofía Müller. Llegó hacia 1944 a la zona del río Guainía, específicamente a la comunidad de Cejal, y ese personaje que es bastante complejo, odiado por muchos antropólogos y amado por muchos indígenas en la zona, también adquiere unas características mesiánicas. Entonces, en ese recorrido que hice, oí hablar y registré varios testimonios orales de los indígenas y de los comerciantes sobre Venancio. Se dice, pues, me refiero también a lo que explica Robin Wright sobre Venancio Cristo. Venancio Cristo nace en la población de Maroa o en la población de San Carlos, él no lo sabe, sobre el río Negro y Maroa, aquí no tengo Maroa, que es cerca sobre el río Atapu, si no me equivoco. Maroa queda sobre el río Guainía. Bueno, ¿qué pasa con Venancio? Venancio fue educado por los curas y trabajó como aserrador y posteriormente también trabajó como funcionario en la zona de Venezuela. ¿Qué pasó con Venancio? Venancio cayó en el sistema del endeude, no pudo pagar su deuda como aserrador y lo encarcelaron. Y después, dice Robin Wright también que Venancio sufría de catalepsia. Entonces, en un ataque de catalepsia así que quedó como medio muerto, luego volvió de su ataque de catalepsia y dijo que había estado durante ese trance con Dios, que Dios lo había llamado y que Dios le había encomendado la misión de predicar su palabra, de bautizar, de casar a la gente que vivía en común, pero fundamentalmente, y eso es lo que interesa, le dijo que tenía que evitar que las personas, los indígenas o las personas de la zona, incluyendo a todas, no trabajaran para el blanco, ¿no? No trabajaran para el blanco, ni para el blanco comerciante, ni para el blanco extractor, ni para ninguna empresa que tuviera que ver con la extracción. Entonces, ¿qué hace? Él organiza a las poblaciones, las dirige a grandes grupos de población, los dirige hacia el interior de la selva. Allí tratan de volver a la vida tradicional de cierta forma, sin decir con ello que hubieran abandonado por completo su vida tradicional, hacer una gran chagra comunal
y dedicarse a predicar allí la palabra de Dios, pero sobre todo que alrededor de una cruz muy grande, elaboraban un ritual, dirigía un ritual en donde todos bailaban alrededor de la cruz y repetían palabras como garza, que de pronto tú después nos puedes ampliar un poquito, que se supone que en arawak, no sé si es baníba, la palabra es malie, y entonces bailaban alrededor de la cruz y finalmente pues fue perseguido por los oficiales institucionales de la policía venezolana. Fue perseguido porque estaba evitando que las personas trabajaran con las empresas que existían allí. Entonces ya no tenían, digamos, una provisión de mano de obra, la gente no quería trabajar con el blanco y lógicamente el agente del disturbio era Venancio Cristo. Entonces lo cogieron varias veces también y lo encarcelaron. Venancio Cristo tuvo 3 seguidores. De esos 3 seguidores eran 2 hombres y una mujer. La mujer la nombra Robin Wright como Santa María. Y en mi recorrido, Santa María aparece como María la de Yavita. También recuerdan a María de la de Yavita. Entonces, realmente como es con ellos que yo recojo todos esos testimonios y trato de armar pues la historia en relación con este tema de la zona. Entonces, yo no sé el tiempo cuando... Yo voy a tratar hasta donde dé porque son muchas cosas. Sí. Voy a leer lo que dice la gente de Venancio y lo que dice la gente de María de la de Yavita. Ay. Entonces, esta es una mujer que se llama Graciela Jordán Vida de Domínguez, que vivía en ese entonces, hacia 1995, en San Felipe, Guainía, sobre el río Guainía. Y entonces ella dice, sí, yo supe de Venancio, el del Caño Aque. Porque Venancio muere en el Caño Aque. Entonces ella dice, sí, yo supe de Venancio, el del Caño Aque, el que murió allá, está sepultado allá, allá está la tumba. Dicen que era como un santo que hace milagros, o sea, ya se convirtió en santo, ¿no? Pero ahí yo sí creo, eso sí yo creo que hace milagros. Eso viajé como 8 veces por ahí y toda vez que yo pasaba tenía que ponerle una vela y tenía que ponerle plata o alguna cosa. Eso sí, le pedimos por si le sucede algo a mi mamá, que eso sí debe ser la creencia también, pero digamos, uno le pide alguna cosa, ¿no? Que no le vaya a suceder a uno, que le vaya a uno bien. Bueno, entonces Venancio está asociado también, o sea, ya es un santo a la manera, pues como conocemos nosotros los santos, que pues, se le ruega porque pues todo suceda bien, ¿no? Otra versión de Venancio es la de Campo Elías Ventura, en Caño Colorado, Guainía. Aquí tenemos unas fotos de Caño Colorado. Esta es una población típica del río Guainía, que François habló de aldeas, y yo pienso que se acomoda a esa descripción. Dice, sí, Venancio lo llevaban preso. Bueno, después del tiempo de Funes, mandaban policía nuevamente donde estaba, en Caño Aque, en el sitio, en la casa, y se encontraba ahí, estaba enfermo. Después cogieron de allá, otra vez mandaban para San Fernando, lo metieron en un cajón con ancla para que bajara del río profundo. Metieron, yo no sé, un día por ahí. Bueno, señor Funes, vaya y saque muerto, no hay nadie. ¿Dónde estaba Venancio? Es decir, lo echaron en un cajón como en una jaula al fondo del río para que se muriera, ¿no? Porque Venancio pues estaba evitando que la gente trabajara con Funes para ellos, ¿no? Y entonces lo echaron y finalmente cuando fueron a sacarlo no apareció, ¡pum!, desapareció. Vaya y saque muerto, no hay nadie. ¿Dónde estaba Venancio? Ellos se fueron. Ay.
Bueno, después cuando está cansado de molestar, usted tiene que dejarme libre porque yo no hago nada malo para usted. Bueno, está tratando de explicar a Venancio Cristo. ¿Tú sabes por qué agarraron a Funes? Y ¿tú sabes por qué agarraron a Funes así como agarrar una gallina en un gallinero? Dice Camico. Porque yo tenía una tía aquí en Bellavista, porque sabía casi, así como dice tú, Venancio Cristo, porque sí sabía esa que adivina, ya la había mandado a buscar para mandarla a matar. Entonces dijo, van a agarrar a Funes en estos días, como agarrar a una gallina en un gallinero. Esa es Santa María, una de las discípulas de Venancio Cristo. Santa María entonces también, igual que Venancio, tiene poderes sobrenaturales y fundamentalmente adivina, ¿no? Adivina y dice, mire, tranquilos, Funes se va a morir, a Funes ya lo van a agarrar, tranquilos que se va a acabar este momento de sufrimiento en el que estamos inmiscuidos. Hablando también de María Horacio Camico, en Maroa, Venezuela, dice, María murió aquí mismo en su pueblito, en el pueblo de Yavita. Era prima de finada mi abuelita, era guarequena, hablaba esa lengua. O sea, María ya también, o sea, tiene un parentesco directo con la gente de Yavita. Tenía su casa, sus anticos, ella rezaba como los padres. Una vez que le dio un ataque, 2 días, 3 días, entonces le dijo a ella, cuando me muera no me vayan a velar un día, vélame 2 días, y a los 2 días apareció un librito abajo de ella que le diera a Dios. Esta parte lo traje porque es muy interesante que en la zona se le da un valor muy grande a la palabra escrita, es decir, lo que esté escrito, si la Biblia está traducida, ya de por sí traducida a su idioma y está escrito, o así no esté traducida en su idioma, esté escrito en español y se le muestre, aquí está el libro que dice que lo que yo estoy contando es verdad, la gente cree, o sea, la palabra escrita es para la gente allá un hecho de verdad, de veracidad. Fuera de eso, lo que era una fiera, lo que sabía de pecados, eso sabía mucho, ahora hace milagros, sí hace bastantes, todavía tiene una casita donde murió, allá van, entonces a María también le prenden velas, igualito que a Venancio. Después de estas narraciones, empecé a indagar por Sofía Müller. Sofía Müller también se recuerda mucho en la zona, porque Sofía Müller llegó muy joven desde Estados Unidos y empezó a predicar, su doctrina evangélica, bautista, fundamentalista, entre las comunidades indígenas del río Guainía inicialmente, luego va al río Inírida, luego al Orinoco, ¿no? y posteriormente hacia Lizana. Y Sofía Müller también, llega a la zona y empieza a hablar de Dios. Pero ¿qué hace Sofía Müller? Sofía Müller primero pues niega por completo, o no por completo, niega en algunos aspectos, ella convierte a los indígenas en primera instancia. Aprende el curripaco, ¿cierto? Traduce la Biblia al curripaco y los enseña a leer y a escribir. Al enseñarlos a leer y a escribir y a sumar y a restar, la gente empieza a defenderse un poco más de la relación con los distintos empresarios y comerciantes de la zona, quienes fundamentalmente los endeudaban y además de endeudarlos, los engañaban. Sofía Müller, pero en conjunto con esto, Sofía Müller identifica, por ejemplo, el chamanismo, lo identifica con el demonio, entonces lo prohíbe los bailes, prohíbe el daucurí, ¿no? Y
cercena de cierta forma la cultura tradicional de las poblaciones indígenas de la zona. Mi pregunta siempre fue, pero ¿por qué la siguieron? Entonces, las respuestas tienen que ver más con también la posición que tuvo Sofía Müller con el blanco. Es decir, todo el tiempo les decía Sofía a los indígenas, al igual que Venancio Cristo, al igual tal vez que María, la de Llavita y los demás Cristos que existieron por allí, les decían no trabajen para el blanco. Y si trabajan para el blanco, venga y les doy las herramientas para que no sean engañados por él. Bueno, entonces así es como la recuerdan. La primera parte no la alcanzo a ver. Bueno, así es como la recuerdan. Dicen, vienen del Brasil para acá, o sea, hay grandes reuniones durante el año evangélicas organizadas por Sofía Müller y luego posteriormente por otros pastores evangélicos como Juan Muñoz que estuvieron por la zona. Dicen, vienen del Brasil para acá, van para el Brasil de aquí para dictar conferencias, están en Brasil y así, mira, ella acabó con su dabucurí que tomaba mucha cosa. Sofía mejoró mucha cosa que sirve mejorar la vida de ellos, porque hablaba la verdad, decía que es palabra de Dios y explicaba bueno. Por ese entonces la gente creía en la palabra de Sofía. En Colombia hay un capitán que explica la palabra de Dios. Ahora están tranquilos, no hacen más brujería porque Sofía dice, Dios no quiere así. Entonces, mucha cosa que dejaron desde esa vez. Baja mucha gente cuando hay conferencia, casi 15 días a comer, a jugar. Llega la hora que viene capitán, explicación de la palabra de Dios de capitán, se vienen esos muchachos. Evangelio, eso es bueno porque muchos muchachos dejan de beber porque los padres de ellos los obligan. Ha mejorado la vida de mucha gente. Y esta es la versión, por ejemplo, que tienen los blancos sobre Sofía Müller. El problema es que los indígenas no quisieron trabajar con los blancos, sino todos era seguir a Sofía en sus cultos y hacer sus fiestas de ellos que hacían y ya no quisieron trabajar más. Ellos ganaban, era la cola de ella, para donde quiera todo, para donde quiera, eran evangélicos que creían en Dios y ya no volvieron a trabajar más, se volvieron flojos, todos flojos, porque ella tuvo la culpa. Ella no debía haberles dicho que no trabajaran, entonces ella hizo mal en decirles que no trabajaran con los blancos, porque los blancos lo robaban. Eso les decía, que los blancos lo robaban. Entonces, claro, todos los indios le creyeron y no volvieron a trabajar con los blancos, no se conseguía personal. Otro, pero siempre con esa manifestación de rechazo hacia nosotros, hacia los blancos. Nos veía como el demonio, como el diablo. Pero después comencé a conocerla mejor y respetarla e inclusive admirar el trabajo que hacía, porque creo que a pesar de muchos errores tenía muchas cosas muy positivas en el trabajo que ella hacía. Yo admiro a Sofía Müller, como también le rechazo su misticismo y siempre ese espíritu de confrontación que ella hizo entre el colombiano o el blanco o el criollo o de cualquier otro país con el indígena, porque siempre presentó a todo lo que tuviese que ver con el gobierno fuera de Colombia, Venezuela o Brasil como la parte negativa, la parte del demonio, que únicamente la parte de salvación, las cosas buenas solo estaban al lado de ella. Entonces yo veo en ello una falla tremenda. Otra cosa que me parece aterradora es que ella castró la tradición porque por el hecho de presentar a Cristo como la verdad máxima, entonces le prohibía, porque decía que todo lo que no fuese Cristo era del diablo, sacrificando así centenas de años de cultura y tradición. Este es Matías Vázquez González, esta es la casa de Funes en San Fernando de Atabapo. Bien, entonces tenemos este tipo de manifestaciones de líderes carismáticos de tipo mesiánico en el norte, en el noroeste amazónico. Posteriormente, entonces empecé a trabajar
las manifestaciones, las últimas dos manifestaciones, o sea, manifestaciones mesiánicas en la zona del medio Amazonas, también ha habido muchos. Entre ellas, por ejemplo, Goulart nos habla de 9 manifestaciones mesiánicas, movimientos mesiánicos diferentes, entre los cuales hay 3 movimientos mesiánicos que reporta Nimon Dayu en el libro de los Ticuna. Entre esos movimientos mesiánicos son de varias características. Tal vez los primeros tienen que ver más con la tradición indígena y tienen que ver generalmente son movimientos liderados por jóvenes ticuna que en cierto momento de su vida tienen una, digamos, una comunicación con los denominados inmortales de los ticuna y que les avisan que realmente va a haber una catástrofe, una inundación o un cataclismo y que deben huir hacia el interior de la selva y que los que se van a salvar son los indígenas y que los blancos también van a morir, o los neobrasileros, como los denominaba Nimon Dayu, van a morir durante ese cataclismo. Fundamentalmente he trabajado, no he trabajado este tipo de movimientos mesiánicos, sino he trabajado el movimiento mesiánico que tiene que ver con José Francisco de la Cruz y finalmente, o sea, estos dos contemporáneos y con los israelitas del nuevo Pacto Universal. El profeta José Francisco de la Cruz, el movimiento mesiánico dirigido por el profeta José Francisco de la Cruz fue trabajado por 2 antropólogos, pues a profundidad. Uno es Ari Pedro Oro, para el caso que hace todo su análisis y su trabajo para el caso brasileño, y el otro es Agüero, Óscar Agüero, para el caso peruano. ¿Quién fue José Francisco de la Cruz? El profeta José Francisco de la Cruz, hacia comienzos de la década del 70 del siglo pasado, recorrió las orillas del río Amazonas en la zona trifronteriza del Perú, Brasil y Colombia, un hombre excéntrico que llevaba barba larga, vestía túnica blanca y predicaba la palabra de Dios. Cuando llegó a la región, este hombre, que se daba a conocer como el hermano José Francisco de la Cruz, llevaba ya más de 10 años de peregrinación. Había comenzado a predicar la palabra de Dios en el suroriente del Brasil, en el estado de Minas Gerais, desde donde comenzó su camino hasta penetrar en los poblados fronterizos de Uruguay, Argentina y Paraguay, para luego retomar el territorio brasileño, dirigiéndose hacia el norte hasta alcanzar la ciudad de Belén de Pará. Desde allí remontó la corriente del río Amazonas. Predicó en los poblados ribereños del Perú, en la región del Nauta, siempre acompañado de una persona que recuerda la imagen de Fray Francisco de la Cruz, religioso carmelita del siglo XVII, a quien quizá imitó, ya que en esas peregrinaciones él fue con la cruz también hacia Roma, hacia Santiago de Compostela y hacia la Tierra Santa cargando la cruz. La inspiración del profeta comenzó desde que fue engendrado. El difícil embarazo de su madre hizo que ella ofreciera el niño a la causa cristiana. Si se salvaban la madre y el hijo, ella lo entregaría a la Iglesia Católica. Él nació finalmente en Minas Gerais en 1913. Cumpliendo la promesa, su madre intentó, pero no lo logró, internarlo en un seminario con el fin de convertirlo en un misionero del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, fue educado en su casa bajo los preceptos católicos, preocupados por la promesa que su madre había hecho en el momento de la gestación. Cuando se hizo mayor, llegó el instante de la revelación. Comenzó a predicar en 1970, recorrió los estados de Minas Gerais, de Sao Paulo, de Paraná, de Santa Catarina, de Río Grande do Sul, se dirigió hacia Uruguay, Argentina y Paraguay. Desde 1972 en adelante comenzó a vérsele en el curso del río Amazonas.
Bueno, estos dos autores, tanto Ari Pedro Oro como Óscar Agüero, pues gracias, como Óscar Agüero, los dos autores relacionan, digamos, ¿qué hizo Francisco de la Cruz? Francisco de la Cruz también reveló la palabra de Dios de comunidad en comunidad. Subió, pasó por todos estos lugares que les acabo de nombrar y subió por el río Amazonas y convirtió a ticunas, cocamas y yaguas, pero fundamentalmente la mayoría eran ticunas y cocamas. Entonces, se relaciona también con un referente tradicional mítico que tienen los ticuna, al cual hice ya referencia al principio, y es sobre el catastrofismo y la espera de digamos, un fin del mundo. Para los Cocama se relacionó fundamentalmente con las migraciones de los tupí guaraní, las migraciones en busca de la tierra sin mal que pues Metro dio a conocer en 1952. La gente de la región, bueno, pero mi pregunta entonces es, ¿qué hizo Francisco de la Cruz? Predicó la palabra de Dios, ¿cierto? Reunió a las comunidades y fundó nuevos poblados de tipo crucista, los organizó. Esos poblados de tipo crucista existen por toda la orilla peruana del río Amazonas, del río Yavarí y también por los diversos ríos amazónicos del Brasil. ¿Qué pasó en la orilla colombiana? En la orilla colombiana no dejaron entrar a Francisco de la Cruz, no lo dejaron entrar, pero ¿qué hacía la gente? La gente sabía que había un Cristo, que lo llamaban el Cristo, que estaba predicando la palabra de Dios y la gente se cruzaba la orilla del río Amazonas para escucharlo sobre el río, en la otra orilla del río Amazonas, en comunidades, por ejemplo, peruanas, y allí, atendiendo a su palabra, lograban, ellos se convertían al crucismo. Pero como él no pudo entrar, lo que hicieron es que la gente de la orilla colombiana llevaba una cruz muy grande. El precepto de Francisco de la Cruz es que erigió, digamos, cruces que miden aproximadamente 4 metros de altura. Entonces la gente llevaba sus palos, organizaba la cruz y Francisco de la Cruz las bendecía. En el momento en que las bendecía, las llevaban a la orilla colombiana y dentro de las comunidades indígenas las sembraban o las colocaban dentro de las comunidades indígenas. Alrededor de esa cruz, las comunidades colombianas, dentro de la orilla colombiana no hay comunidades crucistas, pero sí hay cruces y alrededor de esas cruces hay unas cuantas personas que se adhirieron pues a Francisco de la Cruz. La gente recuerda perfectamente a Francisco de la Cruz, recuerda cómo hablaba, recuerda y explica por qué se convertía. Entre estas narraciones encontramos una de Gabriel Farías en Villanueva, en el municipio de Puerto Nariño, que dice: Francisco de la Cruz fue inspirado en el seno de su madre, en el vientre, mejor dicho. Él fue inspirado, eso fue como una promesa que le hizo a la mamá, porque la mamá estaba embarazada y estaba grave de salud, que se moría. Entonces vino un tío de ella y habló con ella.
Dijo, porque era una familia bien religiosa. Entonces vino el tío y le dijo, porque usted no hace una promesa con el corazón de Jesús para que se sane esta enfermedad y que nazca el niño, entonces cuando esté más grandecito, usted lo entrega a una iglesia, para el que sea, el corazón de Jesús, mejor dicho. Entonces se fue, entonces hizo la promesa y ella se sanó. Entonces, cuando el niño José Francisco de la Cruz tenía 9 años, ella lo llevó donde un cura. Entonces, en ese tiempo, que eran los tiempos de la gripa española, esa enfermedad que había, entonces el cura estaba de viaje por Canadá en el tratamiento. Se sentía con paludismo, todo eso. Entonces fue y no pudo recibir al niño en la iglesia. Entonces él quedó por ahí, se fue con los tíos a trabajar por la Siringa. Por ahí, como el tío sabía leer un poquito, le enseñó a firmar el nombre de él, todo ahí. Él siguió creciendo, después se volvió cuidador de niños, de niñitos pequeños, de niñitos. Así creció. Entonces cuando ya tuvo, como en el 44, entonces viene y recibe. Él fue nacido en 1913. Él tuvo la primera revelación en el 44. En ese tiempo no había nacido yo todavía, pero la primera revelación que él recibió, una voz del cielo que le habló, ¿cómo te has entregado al corazón de Jesús? Entonces demuestra una cruz roja donde diga, José, esta cruz, cuando el mundo sea insolado, esta cruz será la salvación de la humanidad. Y enseguida apareció una Biblia abierta del cielo, y entonces esta Biblia, llévela a enseñar a todas las naciones durante 3 días seguidos. Le apareció eso, entonces de ahí él comenzó desde el 44. ¿Por qué la gente, aquí tengo testimonios de por qué lo escucharon y se convirtieron? Por ejemplo, Mauricio Laureano, de quien habló ayer Juan José, dice, él se convirtió, él fue crucista, él ya no es crucista en este momento. Dice, en ese tiempo yo vivía en zancudos, porque se escuchó, fue comentario, como dice por allí, que ese fulano, que tal, pues sí, que por ahí apareció Jesucristo. Entonces yo le digo a la mujer, vamos a ir a conocer para mirar que si es verdad. Y entonces nos fuimos a San Antonio, pues claro, para conocer. Estuvimos acompañándolos hasta cierta parte de la comunidad, como él se fue bajando por comunidades, sembrando las cruces, y de ahí mucha gente se fueron acercando, todos los de aquí, los de Loreto Yaco. Y claro, pues de Puerto Nariño y de San Martín. En San Martín de Amacayaco, para mi sorpresa, yo conocía a San Martín de Amacayaco y nunca me había dado cuenta que tenían cruz. En la parte posterior, de más arriba de San Martín de Amacayaco, hay una cruz y hay una serie de personas y hay una iglesia crucista y una serie de adeptos que por lo general en este momento son todos ya viejos, pues los jóvenes se han salido de la doctrina crucista por lo fuerte pues de su doctrina. Entonces de ahí que se necesitaba la vida diferente, cambiar la forma de cómo vivir, la que se arrepintiera. En todo caso, pues él predicaba bonito, predicaba muy bonito, pues uno de sí solo se enteraba de escuchar todo. Entonces le seguimos a Santa Sofía, de Santa Sofía lo invitaron a Yahuma. Entonces ahí sí nos dieron ya más o menos la disciplina de nosotros, conocer y la palabra, qué es lo que se busca, cuál es la palabra de vida. Entonces ahí, pues ellos primero recibieron las cruces y yo la tenía aquí, nosotros funcionábamos, ahí la acompañábamos y San Francisco también lo tenía y San Martín lo tenía, ya fuimos a acompañar la cruz en la sembrada, todos esos nos unimos unos tiempos. Bueno, pues me queda muy poco tiempo y realmente yo quería abarcar mucho y contarles muchas cosas frente a eso, a la fundación pues de las diferentes comunidades crucistas. Aquí tenemos la cruz, el símbolo de la cruz del movimiento crucista, STA, que es Salva tu Alma, RDSMT, Recuerdo del Santo Misionero. Esta es una iglesia y una comunidad crucista, de una comunidad que tuve la oportunidad de conocer en el Yavari, invitada por Jean-Pierre, que se llama Canaán de la Nueva Esperanza. Este tipo de iglesias, cuando existe comunidad, cuando existe cruz, en el caso de Colombia existe solo la cruz y la cruz pues está rodeada de una cerca
Pero en el caso de las comunidades crucistas, de los pueblos crucistas, de los ríos Amazonas, Yavarí y algunos afluentes del río Putumayo, ya en zona brasilera, las comunidades se organizan alrededor, o pues no alrededor, pero sí todas estas comunidades tienen una iglesia, que es la que se está mostrando aquí, y su cruz. Y al frente de la iglesia están las banderas. Aquí no está la bandera crucista, pero pues debía estar, y la bandera peruana. En el caso de Tabatinga hay varias iglesias crucistas. Hay una muy cercana a Leticia, en la parte que se denomina el marco, en la pura frontera, resulta que en esa iglesia crucista que hay allí está el que cuando Francisco de la Cruz muere, nombra a alguien que continuara como profeta. Al que nombra como profeta se llama Walter Neves. Walter de Sousa Neves. Walter de Sousa Neves es un mestizo que se crió en Benjamín Constant y que siguió a Francisco de la Cruz incluso en la comunidad de Villa Alterosa, que queda pues sobre la quebrada Yubí en el río Putumayo, o Isá en Brasil, que le cae al río Putumayo en Brasil, al río Isá en Brasil, que es el mismo Putumayo nuestro. Villa Alterosa, en la época de Francisco de la Cruz, era el centro del crucismo. Yo creí que Villa Alterosa sigue funcionando, pero ya no es el centro del crucismo. Ahorita realmente Neves vive en Tabatinga, Brasil, y allí tiene su casa y algunas veces va pues al centro misionero creado por Francisco de la Cruz. Bueno, son millones de cosas. Tenía los israelitas también, pero pues realmente no da el tiempo. Podemos hablar más tal vez con otros detalles en la sesión de preguntas. En la sesión de preguntas, sí. Entonces, pues este fue el personaje. Lo único que quería decir es que este movimiento mesiánico es bien distinto a los otros movimientos mesiánicos, porque unos están realmente muy relacionados, incluso muy relacionados pues con sus seguidores y con las culturas indígenas tradicionales, ¿cierto? Mientras que el movimiento israelita se origina en la sierra peruana y baja hacia el Amazonas, haciendo fronteras, creando realmente con el programa gubernamental de la época de Fujimori, de Fronteras Vivas, ¿cierto? Y se crean poblados allí. Son campesinos fundamentalmente serranos, aunque también, digamos, hay personas mestizas, hay muchos que hablan la lengua aymara y la lengua quichua, sin embargo, dicen somos mestizos, somos campesinos, son fundamentalmente campesinos. Y en Colombia he trabajado los israelitas en la zona del río Calderón, que son campesinos que fundamentalmente vienen del interior. Cuando yo les pregunto, bueno, ustedes están en una zona fundamentalmente indígena, ¿hay indígenas dentro del movimiento? Todos dicen, no hay indígenas en el movimiento, o si acaso dicen, sí, hay uno, Juan, es ese, uno pues entre cientos. Y bueno, pues en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Okay.
Esto lo hice en el 95 con personas que participaron en la segunda época de auge de recolección del caucho, de explotación del caucho, pero que ya se hizo, digamos, bajo otras circunstancias, aunque sin desaparecer por completo el sistema, por ejemplo, del endeude, pues que fue la explotación del caucho por la compañía estadounidense La Ruhr. Estas personas, cuando yo iba preguntando pues sobre la recolección del caucho, que no es lo que voy a hablar acá, me refirieron su conocimiento sobre personajes mesiánicos. Pero esos personajes mesiánicos pues han sido registrados por muchos autores, entre ellos incluso por viajeros, por ejemplo por Koch Greenberg, también posteriormente por antropólogos como Robin Wright, que nos habla de varios personajes mesiánicos que aparecieron en el curso del río Guainía. Esos personajes mesiánicos, ¿quiénes eran? Fundamentalmente los que nombra Robin Wright, y también a ellos hace alusión el profesor Roberto Pineda en su artículo en Colombia Amazónica. Fundamentalmente se recuerdan, al que más se recuerda en la zona es a un personaje mesiánico que se llamaba Venancio Cristo. Venancio Cristo aparece registrado en los archivos históricos del Brasil encontrados por Robin Wright hacia 1850, pero realmente lo que me produjo a mí gran interés es que las personas que entrevisté, entre ellos pues indígenas, también colonos, también comerciantes de la zona y de las diversas poblaciones y comunidades indígenas, recuerdan a Venancio Cristo, pero lo ponen a vivir, o sea, lo trasladan en el tiempo y realmente vive para ellos entre 1813 y más o menos la primera mitad de, o sea, 1920, 23, 25, época en la cual pues estaba presente la explotación y el régimen del terror liderado por el coronel Tomás Funes. Entonces, es como para mí es una reinterpretación de la historia, darle un sentido a un personaje que tal vez tuvo un sentido parecido en 1850, pero que para ellos cobra sentido, digamos, en todos lados, pero muchas veces con uniformes. Entonces eran los crucistas. Entonces dije, bueno, pues qué bueno ver, tratar de ver y comparar estos movimientos mesiánicos que había tenido la oportunidad a mediados del 90 de conocer en la zona del Guainía y actualmente pues una investigación que continuó, pero ya en la zona del trapecio amazónico. Hablando de Venancio Cristo, entre todos los personajes que se nombran, que son muchos, Robin Wright habla, por ejemplo, de Venancio Cristo, de 3 seguidores de Venancio Cristo, que son Santa María, San Lorenzo y Padre Santo. Luego habla 10 años después de Aniceto sobre el Baupés y sobre el CIE, y posteriormente dice que los franciscanos también se tomaron como personajes mesiánicos hacia 1880 y finales del siglo XIX. Y finalmente también contrasta la llegada de una misionera bautista perteneciente pues a las nuevas tribus, que se llamó Sofía Müller. Llegó hacia 1944 a la zona del río Guainía, específicamente a la comunidad de Cejal, y ese personaje, que es bastante complejo, odiado por muchos antropólogos y amado por muchos indígenas en la zona,
también adquiere unas características mesiánicas. Entonces, en ese recorrido que hice, oí hablar y registré varios testimonios orales de los indígenas y de los comerciantes sobre Venancio. Se dice, pues, me refiero también a lo que explica Robin Wright sobre Venancio Cristo. Venancio Cristo nace en la población de Maroa o en la población de San Carlos, él no lo sabe, sobre el río Negro y Maroa, aquí no tengo Maroa, que es cerca sobre el río Atapu, si no me equivoco. Maroa queda sobre el río Guainía. Bueno, ¿qué pasa con Venancio? Venancio fue educado por los curas y trabajó como aserrador y posteriormente también trabajó como funcionario en la zona de Venezuela. ¿Qué pasó con Venancio? Venancio cayó en el sistema del endeude, no pudo pagar su deuda como aserrador y lo encarcelaron. Y después, dice Robin Wright también que Venancio sufría de catalepsia. Entonces, en un ataque de catalepsia así que quedó como medio muerto, luego volvió de su ataque de catalepsia y dijo que había estado durante un contexto histórico particular. Hablando de Venancio Cristo, bueno, eso, después vuelvo a Venancio. Posteriormente, hacia finales de la década del 90 y el 2000, tengo la oportunidad de llegar a el trapecio amazónico colombiano, radicarme en la ciudad de Leticia y empecé a ver personajes que yo no había visto nunca y que me causaron muchísima impresión. Entonces, por las calles de Leticia, todo el tiempo iban unos señores con unas túnicas, con unas barbas largas, con el pelo larguísimo, acompañados de sus mujeres que tienen velos sobre la cabeza, con faldas largas también. Y un día pues paré en la moto y le dije, ¿y ustedes quiénes son? Y nos dicen, no, nosotros somos israelitas. Entonces empecé a averiguar quiénes eran esos israelitas. También vi, incluso antes de radicarme en Leticia, en la década del 90, cuando conocí Leticia, había otros personajes muy parecidos que existieron en esta zona antes que los israelitas y que fueron los famosos, y que siguen siendo los famosos crucistas. También personas que llamaban la atención por su forma de vestir, las mujeres sobre todo con velos, faldas debajo de la rodilla, ¿no? Y los hombres, hay veces normales, pues normales digo pues vestidos normalmente como se ven las personas.